Bienvenidos a este programa Lo mejor de Norte de Santander, donde resaltamos la cultura, las tradiciones, las costumbres, los talentos, emprendimientos, todo lo bueno de la región y de quienes quieran compartir con nosotros ese deseo de venir a nuestra región o que estén trabajando por ella desde diferentes aspectos para dar lo mejor aquí en nuestras tierras norte santanderianas. Y en esta tarde tenemos un invitado muy especial, que es el profesor Henry Carrascal. Y digo profe porque fue mi profe en la universidad y bueno, le tengo una gran estimación. Es un docente en este momento del Colegio de Aguas Claras y bueno, un apasionado de las letras y que publicó su primer libro de la mano de la editorial Escarabajos llamado Anatemas. Y hoy lo tenemos aquí para hablar con él y compartir sobre su vida y sobre su trabajo literario. Bienvenido, profe, a lo mejor de Norte de Santander. Buenas tardes, Amay. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos para compartir con vos lo que produzca la conversación. Grato verte, grato saber que estás estudiando, saber que estás en tierras extrañas, pero llevando en el corazón la tierra, la propia, la que te vio nacer y bueno, no abandonando eso que por allí se conoce la esencia de las personas y sabemos que tu esencia es buena. Ay, qué lindo, profe. Muchas gracias. Sí, siempre por dentro la tierra, que eso es lo más importante. Y bueno, uno no olvida de dónde viene. Siempre es así, ¿no, profe? Y bueno, profe Henry, vamos a hacer como un repaso, ¿no? Por su biografía. Y bueno, yo quiero que empecemos hablando de todo. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Qué estudios tiene? Que nos cuente aquí un poquito a las personas que se conectan en este momento a ver esta entrevista. Bueno, Samay, yo soy ocañero, pura cepa, como se dice. Nací, me crié, viví hasta antes de casarme en Tacaloa, un barrio de tradición de Ocaña. Mi Sí. formación académica, yo soy egresado de la industrial, formación técnica. Luego ingreso a la universidad, estudio una licenciatura en matemáticas y física. Termino la carrera y empiezo a trabajar como docente de la universidad y como docente de un colegio, colegio artístico. Luego estudio, hago una especialización en docencia, luego hice otra en práctica docente universitaria, cursé una especialización en informática educativa. En ese tránsito de esas tres especializaciones hice varios diplomados, pero nunca había pensado en escribir. Te soy honesto, siempre era por el lado técnico y por el lado pedagógico. Luego hago la maestría en práctica pedagógica con la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta. Y allí en el medio de la maestría, al final, se me mete como el bichito de escribir un cuento. Sí. Empiezo, empiezo y bueno, en esto estamos, en estos momentos. Bueno, profe, y es que vamos a hablar de eso porque nos está contando, bueno, tiene un montón de experiencia en lo que es la matemática, ¿no? La Yo soy física, matemático físico, sí. matemático físico, porque mire qué cambio, ¿no? Mm. Y de eso vamos a hablar, un matemático físico que ahora se dedica a la literatura, ¿no? A escribir. Hablemos de eso, profe. Cuéntenos un poquito a todos, ¿desde cuándo nació ese interés por el hábito de la lectura, no? Y de la lectura no impuesta, ¿no? Yo aclaro esto porque me refiero, digamos, como a la lectura que te ponen en la escuela a leer y te dicen, bueno, esto es lo que tienes que leer, sobre todo en el área de lengua castellana, sino al gusto propio por la lectura, profe. Bueno, hay una anécdota de infancia que la tengo ahí, que me viene en la memoria. Dos imágenes muy poderosas. La primera, papá hizo hasta primero de primaria. Sí. Las circunstancias de familia lo hicieron trabajar desde muy niño, pero él era apasionado por leer y le gustaba leer. Y yo tengo una escena en mi cabeza donde estoy sentado, mis hermanos en el piso, estamos los tres, los cuatro, perdón, mis Sí. dos hermanos mayor y mi hermano menor. Papá está en una silla, nos está leyendo el periódico a los cuatro. Sí, es la escena. Y mamá entra como con una colada hirviendo. Yo veo el humo, veo
el queso. Papá muere cuando yo tenía 7 años, recientemente cumplido. Entonces, es una imagen de 4, de 5 añitos, pero poderosa. Lo veo ahí leyendo, ¿no? Y Mm. durante toda mi infancia, hasta el último día de mi mamá, 16 años de muerta, mamá tenía una Biblia. Entonces mamá leía la Biblia, era de esas Biblias, edición Dios habla hoy, de que son gruesas, Sí, pero mamá encontraba un lápiz, un lapicero, un color rojo, un color azul, lo que tuviera a la mano, y esa es la imagen que yo tengo. Entonces ella subrayaba, ella utilizaba mucho la sigla CFR, confrontar. Entonces, confrontar por decir algo con Mateo 7 tal, o sea, ya ella manejaba, se sabía la Biblia de al derecho y al principio. revés. De Sí. tanto abrirla, cuando mamá muere, esa Biblia termina en las dos pastas unidas acá y termina un abanico así, no se podía cerrar. Un error de mi hermana por conservarla, la mandó a arreglar y la aplanaron otra vez y perdió la gracia para mí. Yo la hubiera dejado tal cual, el abanico. Claro. Entonces, esa es como la primera imagen de leer. Yo leía en mi casa porque mamá leía, porque papá había leído. Mi hermano menor es literato de la Nacional, entonces le gustaba leer. Y cuando yo llego a octavo grado en la industrial, un profesor que quise mucho de español, octavo, noveno grado, nos dice, bueno, a cada uno, leíamos en clase, en primer lugar, un libro en voz alta todos los días, y él nos pedía, lea. Entonces yo levantaba la mano y leía, bueno, me gustaba, porque iba practicando entonación. Y nos da a cada uno un libro. O sea, tiene que leer este. Y a mí recuerdo tanto, me dio 100 años de soledad. Mm. Y él, lo chistoso, lo curioso es que él me advierte, ¿no? Te van a crucificar por el libro, me dijo. Yo no sabía por qué. Y claro, mamá, nosotros nos movíamos en un entorno religioso, Claro. católico, sacerdote, religiosa, y la primera religiosa que vio el libro, no lea eso, que tiene muy vulgar el libro, fue lo que me dijo la monja. Y recuerdo que el profesor nos dio 10 minutos a cada uno para sustentar la lectura, o sea, no era escrito, tenía que ser oral. Sí. Entonces, cuando yo empiezo la disertación, yo le dije, profe, necesito media hora porque quiero contar el libro. Y yo cuento el libro y me enamoré enseguida de la lectura, o sea, fue un flash y empiezo en el medio de la pobreza a reunir plata y a comprar libros. Se me Mm. volvió como un hábito. Mire qué Y entonces, interesante eso. sí, yo compraba libros, pero nunca escribía, Samayo, o sea, era leer, Ver. leer. Porque yo respetaba que mi hermano era el escritor, mi hermano es menor que yo. Entonces, Ya. él leía, escribía un cuentico, Henry, mire lo que escribí, bonito, y yo. Pero yo decía, él escribe, yo cuento, yo calculo, yo hago sumas y restas, y él es el que escribe. Claro. Eh, Eso hasta hace 10 años, ponle, yo fui lector solamente. Sí. Un día, bueno, había escrito, yo escribí un cuento sátira, es una cosa rarísima en la universidad, porque yo veía que mis compañeros de universidad, todo el mundo cargaba el libro de cálculo debajo del brazo, el libro de Ujú. física debajo del brazo, y Todo escribo debajo un del brazo. relato que lo llamé La generación de las axilas inteligentes, algo así, para burlarme de eso, pero no me acuerdo casi, pero sí recuerdo que yo le meto mucho, hablo del túnel de sábado, hablo de una serie de cosas Sí. dentro del cuento, pero no sé dónde está el cuentico ese. Mm. Leo, ya me enamoré de Gabo, leo casi todo lo que llegaba a mis manos de Gabriel García Márquez, leí Cortázar, empiezo a leer otras cosas, ¿no? Y lo que me iban, mis amigos me decían, tome, léase esto, tome, léase esto. Pero un vicio, bueno, no, una dificultad o, ¿cómo te digo? Yo leía, pero no me preocupaba por grabarme el nombre del autor del libro o Sí. no me preocupaba por decir fue escrito en tal o es de tal país, disfrutaba el texto, no me importaba si, cómo se llamaba después, bueno, pero Ujú. si esto era de Gabo y yo no sabía por qué no me, o sea, yo mismo me di duro con eso.
claro, 10, 12 años en el artístico, en el marco del concurso nacional de cuentos. sí, Había que organizar, como te acuerdas, las famosas maratones de lectura que se hacían en los colegios. sí, Entonces, sí, sí, me acuerdo. me pide, bueno, yo era titular de esos muchachos se graduaron de universidad, de un curso, y el rector pues nos pide, motiven la lectura. Entonces yo quise ir más allá. Ujú. Le dije a los muchachos, lean, pero cada uno va a escribir. Me acuerdo que era un cuento de Gao, El rastro de tu sangre sobre la nieve, y cada uno le va a escribir una carta a Gabo para preguntarle por lo que a ustedes les parezca curioso del cuento. Y de ahí van a escribir un relato. Entonces me para un muchacho de nombre Lorenzo, que terminó siendo mi ahijado después, y me dice, profesor, pero ustedes le piden a uno escribir, pero ustedes escriben. Qué buena pregunta. Así de frente, Samay, eso me sentó, me paró, me sentó. Entonces él me Claro, dijo, porque aquí le piden a uno que lea, yo lo veo leer a ustedes, yo veo que usted trae un libro y por ahí lo veo, pero ustedes escriben, profesor, porque le piden a uno ensayos, pero ustedes escriben. claro. Yo sentí que Samay, me hicieron así, me sentaron, me pararon y llegué, eso eran como las 9 de la mañana. Duré toda la mañana aquí, ve, con con el regaño implícito. Llego a mi casa, almuerzo y en la tarde termino escribiendo un cuento que está en el libro de anatemas que se llama Lorenzo, el de los falsos positivos, De eso porque él vamos a hablar. vivía, bueno, él vivía más arriba de ese lugar y él se cayó, yo sí acuerdo que él iba en la bicicleta y alguna vez es un cementerio, bueno, él tuvo que pasar por algún lado, se resbaló en la bicicleta y se Sí, raspó todo. Y él llegó al colegio y yo le dije, papi, pero ¿por qué no se quedó en la casa si estaba más cerca? Es que tengo una evaluación de religión, me dijo. Y yo dimensioné el tipo de estudiante que tenía enfrente. Él llegó claro. raspado por la evaluación, ¿sí ves? Entonces, cuando yo escribo el cuento, pues yo pensé fue en él. Y yo dije, voy a hacerle el homenaje a Lorenzo y escribo ese cuento. De ahí duré como unos 2 años, 3 años sin producir nada. Luego en Bucaramanga estoy en un evento por allá, en una exposición de arte, de pintura, sobre la mitología griega, y Sí. hablan de Afrodita. Y termino escribiendo el complejo de Afrodita y después escribo relatos y escribo relatos, pero yo ¿cómo te digo? Los escribía y los dejaba por ahí refundidos en el computador. Sí. Vamos a hacer una pausa ahí un poquito, porque Bueno, hablar de anatemas es un tema profundo que quiero que la gente, bueno, otro ahorita cuento. que, sí, sí, hablar de anatema es un tema profundo que quiero que vamos a interiorizar en eso un poquito más adelante, pero quiero, profe, que bueno, con esta mega experiencia, ¿no? Porque, digamos, al tener usted la posibilidad, ¿no? De ser docente, ¿no? Pues tiene muchas experiencias como esta, ¿no? Que le hacen esta pregunta, bueno, y ustedes los profesores escriben porque siempre leen, pero no, es como que te deja pensando también. Mucho. Y, y sobre todo poder compartir como la literatura desde esa visión que usted la veía, porque usted es lector, ¿no, profe? Porque usted es un lector apasionado. Y también nos cuenta, ¿no? Sí. Esos autores que comenzó a leer, como Gabriel García Márquez. Yo quiero que ahonde un poquito más ahí en esos lectores que usted ha leído y que resalte de pronto, bueno, nos resaltó un poquito Cien años de soledad, ¿no? Lo que causó en usted, el impacto por la cuestión religiosa, ¿no? Estos dos contrastes, pero también que nos cuente un poquito de pronto qué párrafo o qué frase o qué contenido de algún libro, de algún escrito, le haya quedado en su interior y que hasta hoy usted recuerde o destaque. Bueno, más que frase, a ver, te voy a contar algo. Eh, yo leo Cien Sí, años de soledad, ¿cierto? Esa primera lectura fue cuando empiezo la universidad vuelvo y leo Cien años de soledad. Me gustó mucho esa primera página. Incluso termino haciendo, ya docente de la universidad, termino haciendo, yo era profesor de física en ingeniería civil, mecánica y sistemas al tiempo.
tenía un grupo integrado por los tres. Entonces, necesito hacer una estrategia para la tercera nota y diseño una cosa que yo llamé en su momento el taller del artesano. Mm, Y el taller del artesano empieza con el párrafo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Pongo en negrita, lo llevó a conocer el hielo. mm, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se deslizaban sobre un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Y vuelvo y subrayo, el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. ujú. Y luego empiezo la estrategia del taller del artesano y les planteo construir con material reutilizable, cartón. La idea era una plataforma como si fuera, ponle un edificio de 2 pisos, era una plataforma y arriba había un brazo mecánico, tenían que hacerlo, pero con todo material. Hubo gente que utilizó guayas de freno de bicicleta, cartón, bueno, y el brazo tenía que agacharse y coger una pelotica Mm, y trasladar la pelota hacia otro lado. Entonces, el ingeniero mecánico era un grupo de 3 estudiantes, ingeniero civil, mecánico y sistema, física uno en primer semestre. Entonces, sí. el de mecánica tenía que diseñar el mecanismo y Ujú. decir, se hizo esto. El de civil tenía que hacer la estructura, no era una caja, tenía que hacer la estructura y montar. Yo tenía que probar, incluso yo dejaba caer las cajas. O Ya, qué sea, interesante. tenía columnas que no se me cayeran, ¿no? Todo el tiempo. Y el de sistemas, entonces yo le decía, bueno, usted el de sistemas va a ver programación, pero por ahora no, apenas está empezando. Entonces, en lenguaje normal, en su lenguaje cotidiano, le va a dar orden al brazo de que se levante, se desplace, coja la pelota, la deje en otro lado. Entonces tenía que hacerme todo el lenguaje. Y yo le decía, usen la imaginación. Entonces, yo hacía una discusión de ese párrafo de Gabo. Entonces yo le decía, hagan de cuenta que ustedes son el coronel, pero de niños. Y cierren los ojos y mentalmente pongan la mano en el hielo, en el cubo de hielo. Pongan la mano. ¿Qué están sintiendo? Frío, profesor. Corta, profesor, por allá, ¿no? El otro. ¿Qué se les ocurre? Hacer helado, profesor. Uy, profe, yo vivo en las aguas. Uy, tener en mi cuarto un bloque de hielo. Empezaron a jugar con todo eso. Claro, Mi mi inexperiencia, porque lo interesante hubiera sido que ellos hubieran escrito. Yo sí. no, porque en ese momento no lo vislumbré así. El hecho es que yo les dije, ellos, bueno, entonces, eso que sintió el niño, les decía yo, que después fue coronel y que terminó haciendo pescaditos de oro, eso que sintió el niño, necesito que ustedes lo sientan, visualicen el brazo mecánico cogiendo la pelotita y llevándola. Tienen que pensar en que si hay árboles de este lado, usted no me puede tumbar los árboles. Tiene que pensar en que si no hay concreto, ¿con qué hago la estructura? Tiene que pensar que si usted me habla en inglés, ¿cómo me la da órdenes en inglés? Si aquí estamos en Arabia o estamos todo ese tipo de cosas para qué. Y salieron unas cosas muy interesantes. Y mira algo, Samay. Qué hermoso eso. Ese taller, el taller del artesano, que fue, ahora te cuento una anécdota allí, me Sí. obligó a leer otra vez a Gabo. Volví y leí por tercera vez en Años de Soledad. Entonces, la primera fue el lector desprevenido, la segunda con el objetivo de encontrar elementos para dictar física, la tercera ya en un momento político un poquito más amplio. Entonces, bueno, ¿por qué José Arcadio Buendía quería que todas las casas tuvieran igual acceso al río? Esa qué Claro, visión motivó. Entonces yo empiezo a hacerme preguntas, ¿sí? Preguntas. eh, y eso no me despegó de Gabo. Entonces, luego yo estoy en la universidad, me retrocedo, estoy en la universidad como estudiante
y el profesor Fabio Toscano, Fabio Alonso Toscano. Sí. Fabio Toscano. Fabio, Fabio Lozano, perdón, Fabio Lozano, director de teatro de la universidad, nos plantea hacer para versión radio El Coronel no tiene quien le escriba. Mm, Yo me leo El Coronel, nos lo puso claro, al hicimos discusión sobre el papel del gallo, porque yo decía, es el gallo el personaje principal, el otro claro, que es el puerto, que el otro es el coronel, yo no, todo gira en torno al gallo. claro. Entonces, Así es. leemos y él escribe el guión, Fabio escribe el guión, incluso yo tengo por ahí los archivos, tenemos que discutirlo, te los voy a compartir en algún momento, Sí. la versión radio y nos fuimos para la Radiodifusora Nacional de Colombia en Qué Bogotá. interesante. Ve 20 la personas, experiencia. 20 pelagatos, te voy a mostrar algo. Pero todo lo que va dejando esta experiencia, ¿no? O sea, porque Mira, Samay, tres veces leyó Cien años de soledad y tres veces tuvo una experiencia diferente, ¿no, profe? Ay, qué mira, linda. esto es la foto en Radiodifusora Nacional de Colombia. Puso aquí en todo el extremo de esta mano aquí, y este es el profesor. Ah, ya Todos sí, sí. fueron los que viajamos a Bogotá, creo que ahí hay muertos allí ya. Ah, Viajamos a Bogotá a grabar radio. El coronel no tiene quien le escriba. Allá le metieron efectos, todo ese claro, me cuento. imagino. Se oye el buque. Bueno, eso es un espectáculo. Y eso está, eso lo tiene usted, profe, Lo pregrabado, grabado. tengo, lo tengo en audio, lo tengo, ¡Ay, qué que espectacular! hará, Samay, hará 4 meses me encuentro con una de las que participó y le digo yo, Fabio tenía el casete y se le perdió, dijo, yo tengo el archivo. Y Uh, me envió el archivo por correo, está como por transfer, 3 o 4 pedazos está, pero bueno, ahí está. está bueno juntarlo y compartirlo para que la gente tenga la oportunidad de Es escucharlo. más, sí, no, yo quiero hacerlo para Sí, dárselo al profe porque a él se le perdió. Y claro, mira algo curioso, llegamos nosotros de Bogotá con la historia del coronel y vamos a Radio Catatumbo a que la pasara. Entonces, el sacerdote que en eso ya murió, que dirigía Radio Catatumbo, nos pide primero la obra, la escucha, claro. nos da la respuesta como 4 días después y nos dice, tienen que leer primero esto. Y me acuerdo que decía, aunque hay palabras de dudosa procedencia moral, se ha permitido la reproducción del coronel, no tiene quien le escriba por el valor cultural del grupo de teatro, pero empezó Claro, así. Porque nosotros en un pedacito, yo que sé, debe estar donde las putas, algo así, claro, dice, palabras entonces fuertes. el padre dijo, no, está lindado, o sea, no está. Sí, Entonces, este, vuelvo otra vez acá, al presente, cuando estoy haciendo la obra, el taller del artesano. Entonces, mira, eh, ocurre que estoy en una librería, en una papelería en el centro de la ciudad, frente al Sena, y se me acerca una muchacha y me dice, hola, profe. Yo miro, hola, no se acuerda de mí. Yo le dije, no. Yo espere, y abre un portafolio que tenía, plástico de estos, y saca una hoja laminada y era el taller del artesano, la guía que yo había entregado. Y claro, por detrás tenía anotaciones de todas las asignaturas que ya fue viendo a lo largo de la carrera que le servían para hacer realidad lo que decía ahí del taller del artesano. Ella se gradúa de ingeniera mecánica y su proyecto de grado fue construir un brazo mecánico que seleccionara aquellos pedazos de carbón que no pasaban por ser tan pequeños, no eran seleccionados para distribuir, pero que servían. claro, Y en ese momento ella acababa de ganarle una pelea a la universidad en Cúcuta por la patente de la máquina e iba para una mina de carbón X a vender el la máquina. proyecto, ¿cierto? La máquina que había diseñado. Eso para mí fue eh, muy agradable, una anécdota muy bonita. Claro. Me escribí con ella 2 o 3 veces, pero perdí el contacto. Aspiro que le esté yendo bien donde esté. Pero fue producto de ese arrebato de escribir muchos años después frente al pelotón
como epígrafe de una guía para física en ingeniería. Claro, porque es muy interesante saber que algo que uno hace también puede ayudar y contribuir a la vida de otra persona. Y sobre todo este proyecto tan bonito de ella que comenzó a partir de ahí, de la literatura. Y eso que Es la dejó directora. usted, sí, eso que dejó usted en ella, profe, ella dejó en usted también, porque hoy usted nos cuenta esta experiencia con gran alegría, ¿no? Y eso es lo Mucho. interesante. Sí, eso es lo interesante de la literatura que transforma vidas, así como lo ha hecho con la suya, porque a través de todas estas experiencias que ha tenido como docente, pero también cómo ha llevado la literatura eh, a generar esos cambios que usted quiere también hacer como en la sociedad. Y vamos a hablar de un proyecto muy lindo del profesor, de un libro que escribió que se llama Anatemas. Y bueno, primero que todo, profe, vamos a compartirle aquí a la gente por qué el título, qué significa, ¿no? Bueno, te comento, el libro, los cuentos, no era libro, los cuentos, eh, yo contacto a un escritor local, un poeta local, Jorge Carreño Casadiego. Sí, No lo conocía, estamos en pandemia, terminando pandemia, y lo contacto por teléfono y se me ocurre decirle, tengo unos escritos, pero no eran mis cuentos, era una novela que yo había escrito, una intención de novela, que está abandonada por allá porque quiero convertirla en un libro de cuentos. sí, Yo le envío, él empieza a leer, le gusta lo que lee, y en ese proceso le digo, yo tengo unos cuentos. Entonces me dijo, envíemelos. Me dice, me gusta más el cuentista que el novelista. Abandone por allá eso y dedíquese al cuento. Le dije. Entonces yo empiezo a escribir. Incluso en el proceso con él escribo un cuento que se llama Huesos, que está ahí dentro del sí. libro. Y ya cuando contacto a Escarabajo y me dicen que sí me publican, eh, le digo, Jorge, ¿qué título le pongo al libro? Porque yo No, me no estoy tenía ahí como perdido. claro. Ajá, No, yo estaba azul. Y él me dice, Anatemas. Entonces empiezo yo, bueno, anatemas, excomunión, es la primera palabra que uno, el primer significado, sí. maldición. Y entonces yo empiezo a ver que hay un hilo conductor, sí, de las malditudes de la naturaleza humana en el libro y bueno, dejo, incluso la editorial me había recomendado como título, el título de uno de los cuentos, Cuando los ríos lloran, para Cuando el libro. los, sí, 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 cuando Cuando los los ríos ríos, lloran, que es yo me acuerdo, dedicado ¿cómo se llama? A, se me olvidó el nombre ya. Este, grave, Samay, se me olvidó el nombre. Bueno, sí, no, el pero de hecho, profe, ahora que usted menciona el título de de ese cuento, a mí me gustó también mucho ese cuento, como usted describe, bueno, todo lo que sucede, de hecho, porque nos lleva a una época, ¿no? Compleja de nuestro país. Y, y bueno, ese fue el título que le sugirieron. Después vamos a hablar un poquito de los cuentos, profe, pero quería sí, como agregar eso. me sugieren el título y yo digo, wow, voy a hacerle caso a Jorge. La editorial me dice, póngale el título Cuando los ríos lloran. Pero yo sentí como una deuda de gratitud con Jorge por todo el acompañamiento. Yo digo, se va a llamar Anatema. Gloria Cuarta Montoya. Es dedicado Sí, a la exalcaldesa Gloria Cuarta. sí. Y quedó así, Anatemas. Y así se bautizó y así se imprimió y se presentó. Yo siento que de pronto las editoriales lo que hacen es que de pronto buscan como un título que sea más fácil de recordar, siento yo. Entonces de De pronto fue como, vender. ajá, de entender y de recordar un poco. Entonces siento que por ese lado fue como la sugerencia. Pero qué bonito es también de parte suya, profe, que también valora el trabajo de la otra persona y que fue como quien le dijo, no, profe, estos cuentos están chéveres, están bien, qué bueno que salgan a la luz, Sí, ¿no? él Eso fue quien lo me motivó. motiva a escribir. Me dijo, no, Henry, pula aquí, pula allá, pero vale la pena que se lean los cuentos, que otras Ujú, personas lo conozcan, porque como te digo, Samay, yo los tenía refundidos. Pues me tocó claro. buscar, ir armando y enviarle. O sea, no tenía, cuando yo empiezo con él, yo no tenía proyecto de libro. Ujú.
¿no? Estaba muy lejos de imaginarme que yo iba a publicar un libro. Pero ahí se fue construyendo, profe, que eso es lo interesante, ¿no? Sí, 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 un constructo entre amigos, que fue también, y ahí aparece Melissa, la También de llamamos eso vamos para, a hablar también. bueno, Sí, hablemos un poquito porque lo que usted decía, profe, como el hilo conductor de lo que fueron los cuentos también de Anatemas, que ahorita yo quiero tener como la oportunidad, profe, de que nos lea un poquito, puede ser una frase, un párrafo, eh, que pueda compartir con la gente, ¿no? Porque es interesante eso, que la gente sepa no solo quién es el escritor, sino también el contenido del libro. Y bueno, hablemos un bueno, poquito de las ilustraciones del libro de cuentos, profe, que como usted lo decía, fueron realizadas por Melisa Álvarez, que es una de las mejores ilustradoras que tiene Ocaña, y que tanto el profe como yo lo sabemos, ¿no? Es algo que valoramos también. Y quiero hacer hincapié en estas ilustraciones, ¿no? Porque también fueron llevadas a gran escala y este fue un proyecto que de hecho empezó con Valiente, bueno, como se hizo cuando tratamos como de llevar pues el libro que escribí como para mujeres sobre la situación de violencia de género, ¿no, profe? Nosotras sí, tomamos como la decisión o este proyecto más bien de hacerlo porque queríamos como visualizar, ¿no? Estas ilustraciones a gran escala para que la gente tuviera como más conciencia sobre lo que pasaba con la violencia de género y lo hicimos muy en conjunto en el hecho de autor e ilustrador, ¿no? Porque digamos que en mi caso con Melissa fue como más de, como las ilustraciones obviamente pues están con el libro, entonces decirle, por ejemplo, quiero que lleve rosas en alguna parte, quiero que las mujeres vayan de este modo, tengan esta forma, o de pronto compartir como ideas para poder generar estas ilustraciones. En su caso, profe, ¿cómo fue y cuál fue el propósito que hizo que se llevaran las pues, ilustraciones bien a gran escala? sí, yo hablo con Melissa, le digo, Sí, Meli, tengo un proyecto de libro, ya cuando Jorge me convence, tengo un proyecto de libro, pero quiero ilustrar el libro. Listo, sí, pero yo soy osado y le planteo, vamos 50-50, sí. publiquemos. Yo te comento el libro, hablo de lo que hay detrás de cada cuento, Ujú. vos lees el libro, pero tenés libertad absoluta Para para diseñar. producir. Yo no me meto. Ella dura un año largo donde no se encuentra, o sea, ella, incluso miramos las ilustraciones de Valiente muchas veces, y ella, pero no se podía encontrar, ella decía, no me siento a gusto y desechaba, hasta que un buen día me envía 5 ilustraciones y me mira las que estoy trabajando y yo, wow, Melissa, por ahí es. Ujú. Pero yo no me atrevía a decirle, tenés que hacer esto, no. Yo le di la libertad de Sí. creación porque era, entonces ella me decía, Henry, pero es que tengo una dificultad. Ujú. Los cuentos tienen muchas imágenes, cada cuento. Entonces, no puedo en una ilustración abarcar todo el cuento. Entonces yo le dije, casate con un personaje del Claro. cuento. Casate con un personaje del cuento y tenés. Entonces ahí fue cuando ella empieza como a interiorizar lo que más le impactaba de cada cuento y lo transmite en una obra que Espectacular. me gusta mucho, son pinturas de, bueno, ese formato grande de 2 metros por 1 metro, nosotros nos la llevamos para Bogotá, para la feria. Ella le ha dedicado cuentos, ya incluso expuso en Bucaramanga, expuso en Bogotá. O sea, ella se ha movido como pintora Sí, sí. con, con esta obra que me gusta, me encanta. Hay unas ilustraciones allí, unos cuadros bellísimos Hermoso, que sí. también lo ponen a uno a... Esa es la otra mirada de la historia, ¿no? La mirada de Sí, lo gráfico. Pero así tiene es. vida propia, Samay, tiene, no es la imposición, Sí, tenés que contar esto, no, tu interpretación de eso, eso es lo por el, interesante. por el tipo de literatura también, por el tipo de escrito, había que darle a ella libertad de producir, mejor dicho. Claro, por el género, porque, ¿cómo decirlo? Las historias son
Por ejemplo, a mí me encanta una que ilustró, yo me encantó, yo decía, ¿no? Yo decía, en mi caso yo hubiera, pues, porque todos tenemos diferentes puntos de vista, y yo decía, en mi caso yo hubiera puesto el del niño, ¿sí se acuerda, profe? El niño, la ilustración donde está el niño, creo que ese es Pues, Lorenzo, no, Lorenzo, la de Lorenzo, claro, el Lorenzo, primer cuento. Lorenzo, el niño. Yo decía, yo hubiera puesto ese de portada. Me encantó, o sea, me fascinó a mí, ¿no?, esa ilustración. Todas me A mí fascinaron. también me gusta mucho. Sí, profe, también le gusta Me mucho. me encanta. Lo que pasa es que yo me caso con hormigas por el significado de hormigas. La ilustración me gusta mucho, pero la de Lorenzo me Uy, impacta sí, la mirada no, del niño. Bueno, impresionante. es exacto, de bastante peso. Te lleva como, no sé, inmediatamente uno quiere como leer. O sea, ¿qué pasó aquí con Lorenzo? ¿Qué pasó con este niño con Lorenzo? No sé, a mí me transmite eso, me transporta eso. Y bueno, hablemos de los cuentos, ¿no, profe? Son 15 cuentos, ¿cierto? 15 cuentos, sí. Sí, yo Bueno, 15 cuentos, el primero, primer cuento. O sea, ¿te narro la motivación de cada cuento? puede ser, profe, sí, cuéntenos Bueno, aquí. O sea, yo digo listo. algo, que entre más sepamos de ese contenido que escribió el profe Henry, porque mire, la construcción de un libro tiene su proceso, tiene su tiempo. El profesor es un hombre dedicado en muchos aspectos, disciplinado también, un hombre también que ha leído mucho. Y yo quiero hablar de estos cuentos y más adelante compartir también como otras experiencias y otras ideas de la importancia de que se lean los autores o cañeros de nuestra tierra. Bueno, me gusta esa idea. Eso me gusta mucho. Sí, sí. Samay, te comento. En el orden en que están, que no es en el orden en que los escribí, ¿no? Eh, el primer cuento, Hormigas, Ujú. es una anécdota chistosa, curiosa, porque yo llego al colegio, estábamos en época invernal, y veo una niña de sexto grado, de séptimo, con un trozo de un palo, hurgando en un hormiguero que había detrás de la caseta de cooperativa, había uno, y ella empieza, entonces le digo yo, tenga cuidado porque de pronto son hormigas arrieras y Claro, le picado. puede picar. Entonces me dijo, no, yo juego mucho con las hormigas. Entonces le dije yo, te voy a escribir un cuento, le dije yo. Llego a mi casa, ya pues ya había escrito Lorenzo, había escrito, bueno, llego a mi casa y empiezo, Samay, Sí, ese primer párrafo de hormigas, eh, pero con la imagen de la niña jugando con el con el hormiguero. hormiguero. Entonces, escarbo, acurrucada a los pies de un almendro, escarbo con un trozo de madera en la entrada de un hormiguero. Pero el cuento, termino la frase y termina el cuento llevándome. Yo no es, era como que no era Henry el que estaba escribiendo, fue una cosa extraña y yo empiezo a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y a medida que escribía iba sintiendo angustia, porque me di cuenta que estaba era narrando los instantes posteriores a la muerte de mi mamá. Mamá, Ujú. yo en el cuento, ella murió, bueno, con nosotros allí, pero yo la veo en un anfiteatro boca abajo y estoy narrando, ella muere de cáncer, estoy narrando es lo que ella sentía con el quemonazo de la quimio. Entonces cuento, narro toda la historia de vida en el cuento y termino llorando. Terminó el cuento y Ah, termino llorando, porque yo dije, fue fuerte. Mi hermano no lo pudo leer la primera vez. Él le ha costado trabajo el cuento, le cuesta trabajo leer el cuento. Y yo digo, wow, esto no era. La niña me reclama días después, profe, me escribió el cuento y por ahí está. Dije yo, y nunca, no, porque ya era otro hormigas, era, y ese cuento me deja tocado durante largo rato. Al principio te cuento, y todavía me no, golpea, pero claro. cuando yo lo leía me ponía mal en ese proceso de depuración del cuento. Es más, fue de los cuentos que menos tocó la editorial en la revisión en la edición. Ujú. En revisión allá, ese cuento prácticamente lo dejaron intacto por ahí, alguna cosita, pero de forma, en contenido quedó tal cual. Vale.
fuerte, es un cuento muy fuerte. Mm, Luego voy con el ausente. A ver, yo crezco en un hogar católico. Mamá es de mucha lectura. Mi hermano, bueno, mamá ya muerta, mi hermano trabaja con sacerdotes. Ellos trabajan mucho el cuento de la posesión demoníaca, de exorcismo, todo eso. Y pues sí, son temáticas que desde niño estaban aquí dándome vueltas en la cabeza y termino escribiendo ese cuento producto de algo que había ocurrido, de que en la casa, recuerdo a alguien estaba haciéndole como una oración de sanación a una niña ujú, que en teoría estaba muriendo de cáncer y al parecer era como una cuestión impuesta de esas fuerzas que uno no entiende todavía y no sí. comprende. Y termino lleno en la cabeza de toda esa historia alrededor de la posesión demoníaca y escribo la ausente, el embarazo, el demonio que termina heredándole la maldad al menor de la casa. Luego viene el cuervo eh, Qué construcción, ¿no? nace, Qué construcción ¿cómo? del cuento anterior, qué construcción del cuento anterior. De hecho, Sí, estamos viendo, ¿no? Porque la idea de las hormigas, el cuento, que es difícil, complejo, ¿no? Para escribir, pero nace de ahí, ¿no? De esa imagen, de esa niña, que se convierte en algo más profundo, ¿no? Estamos exacto, ahí, como mucho. vamos como en la guía de Y la construcción, transformado totalmente diferente. diferente. En el cuervo, en el cuervo ya yo estoy en el proceso con Jorge y una noche dije, yo voy a escribir algo, no sé por qué, creo que habíamos conversado algo de un poema de Jorge eh, eh, sobre ese tránsito entre lo animal y lo humano y tratar como de entender la naturaleza animal, la naturaleza humana. Y creo que en el día había estado hablando con alguien sobre un niño que no dormía, pero eso es normal, que mi hijo no duerme de noche, llora mucho, no sé cómo calmarlo, era un bebé. Ujú. Se unió todo y en la noche me imagino la escena del cuervo acá, pero me imagino una mujer alcohólica confundiendo el biberón con la botella de aguardiente y dándole licor al niño. Y Mm, el cuervo está viendo toda la escena y baja y le saca los ojos al niño y yo en el cuento original remato, que era para que el niño no tuviera vergüenza de ver a la mamá borracha, pero le termino, le cambio el final para darle la libertad al lector que diga, bueno, le sacó los ojos por esto, le sacó los ojos por esto otro, porque el niño no se dice siquiera si calmó el llanto o no lo claro, calmó cuando le saca los ojos, pero es un cuento profundo porque mucho. eh, corto, es el cuento más breve del libro, un párrafo, pero la profundidad está en el hecho de que eh, siente compasión el animal, no siente compasión, o se deja guiar por su naturaleza de ir a picotear, o Ujú. lo hace ya no por su naturaleza, sino porque quiere ser solidario con el niño, porque está hastiado de ver que la señora todas las noches confunde el biberón con el aguardiente. Bueno, eso. El siguiente cuento. Complejo, pero Ah, consciente. Complejo, pero consciente. Y toca un tema consciente, exacto. importantísimo. O sea, Bueno, espectacular. el siguiente cuento que lo estábamos mencionando ahorita, el de cuando los ríos lloran. A Uf, ver, a ese mí me, cuento, profe, yo creo que yo le dije en la presentación, sí, profe, sí, yo le dije, te gusta. sí, sí, Bueno, te porque es comento complejo, que la a realidad. mí me llama, yo recibo un mensaje, Ujú. recibo, no una llamada. Yo contesto y me dice, aló, te habla Gloria Cuartas Montoya. Y yo sabía de la historia de Gloria, pues, alcaldesa del Urabá, toda la historia de vida de ella. Ella fue perseguida, la iban a matar en la época de violencia, pero hasta Sí, ahí. Y yo sabía que a ella le habían dado el premio como mejor alcaldesa a nivel mundial en su época de alcalde. ujú. Entonces, yo me asusté, y esta señora, ¿por qué me llama a mí? Y yo, Qué cosa. sí, y yo no caía
todavía. Entonces me dice, mira, alguien me recomienda tu nombre, acá en Bogotá, nunca supe quién fue, eh, y necesitamos hacer un estudio en Ocaña Ujú. sobre un mapeo de la realidad de la juventud ocañera. Fue un trabajo de 2 meses fortísimo, con unas metodologías que ellos nos enviaron. Ella viene para recibir el informe. Bien, una mujer muy agradable. La llevamos a la Casa Amarilla y se me ocurre a mí decirle, Gloria, la invitamos a almorzar, a comer. Gloria, aquí preparan un róbalo exquisito. Y ella se transformó enseguida. Mm, Casi yo eso fue dice, lo yo que no como yo me pez, impactó. no como pez. Yo ni siquiera digo pescado, yo no como pez. ¿Sí? ¿Por qué, Gloria? Dijo, lo pueden criar ahí en el estanque, yo ver todo el proceso y sacarlo de ahí. Yo no puedo. Entonces yo le dije, ¿por qué, Gloria? Digo, porque cuando yo vivía en el Urabá, en la época de la violencia, que era alcaldesa, yo veía bajar los cadáveres por el río Ujú. con las mordidas por los peces y dije, nunca más, no puedo comerlo. Yo me voy con la idea, me vengo para mi casa y me siento, me acuerdo tanto que el computador estaba dañado, o sea, no me acuerdo qué era la impresora, entonces cojo un lápiz y escribo. Cuando los ríos lloran, bien limpiecito, le pongo una dedicatoria, al día siguiente le entregué así tal cual. Gloria lo coge y dice, es el mejor, algo, habló de algo como la terapia, como que era la mejor terapia que le habían hecho Sí. hasta el momento para sanar, lloró leyendo el cuento. Ella me dice, me lo quedo. Y yo le dije, claro, para usted, pero permítame. Y le tomo foto porque no lo tenía. O sea, le hago la captura, luego lo paso, el cuento, y queda ahí dentro del libro. Empiezo a narrar la historia que ella me cuenta, pero empiezo a meter imágenes que yo tenía de niño, de la Claro. violencia para matar, de la violencia guerrillera, la violencia política en este país. Todo lo voy metiendo allí. Y el detonante es cuando ella no puede comer pescado porque ve los muertos bajar por el río. Es El que, siguiente, es ¿cómo? que esa escena es impactante, o sea, ella no puede comer pez, o sea, es impactante, profe, o sea, de verdad No que puede, no puede. es uno de Y los cuentos que, o sea, de verdad hay una parte te ahí queda cuando ella le pregunta a la mamá y la mamá se deja ir y empieza a mencionar nombres de otras personas que también desaparecieron. O sea, es una cosa, es muy fuerte, fuerte, es fuerte, es fuerte, muy real, te muy llega mucho a la real. conciencia, Y te no genera es una reflexión. algo que me cuidé mucho y que yo vi después, es que no es un cuento amarillista, no es, o No, sea, traté con mucho cuidado de que no se notara una apología a este sector o a este otro, ¿no? Era retratar lo que había ocurrido. A ella le gustó mucho, mucho. Es sí, sí. más, me llama 10 meses, 2 semanas, 3 semanas después y me dice, estoy aquí en La Javeriana con el maestro de literatura de acá de La Javeriana y estamos leyendo tu cuento, me dijo. Y después dijo, perdón, mi cuento, porque lo Ajá, cargo para todas claro, partes. sí, te Digo, lo comprendo. cargaba así enrolladito. El siguiente cuento es Aquelarre. Aquelarre también tiene ese origen allá en la misma escena que te digo Ujú. de oración en la casa, en la niña, pero yo me fui al otro lado, la bruja, la que Sí. supuestamente le hizo brujería a la niña, y digo, bueno, ¿y qué pasa si una bruja hereda ese linaje, viene, la hija también se hace bruja? Pero ¿cómo será la venganza entre las brujas? Y empiezo a escribir el cuento de que esta bruja hace un trabajo por encargo, pero se pasa de calidad, Ujú. hace un daño en lugar de bien. La Sí. víctima o la mamá de la víctima se viene y se la cobra como más le duele, con la hija de la bruja. Pero es una construcción consciente, ese también fue plenamente consciente. Quiero Claro. escribir sobre esto y lo narro tal cual como voy pensando en todo, por ejemplo, la escena del cementerio, cuando destapan las tumbas, se llevan los huesos, todo ese tipo de cosas. Todo fue muy bien Eh, construido. exacto. El siguiente cuento es un ejercicio que surge
de una pregunta de un estudiante en el colegio que me dice, profe, ¿usted cree en el fin del mundo? Entonces yo le digo, sí, pero ¿cuál fin del mundo? Entonces él me dice el del apocalipsis. Había leído algo del apocalipsis y el chino estaba traumado con lo que decía en el apocalipsis. Claro, Entonces imagínense. yo Que le no. digo, yo le digo, no, pero es una lectura violenta y muy difícil para tu edad. Profe, pero bueno, no sé qué contexto religioso hay en la casa de él. Él insiste, él insiste, él insiste. Y yo me vengo con la pregunta, bueno, creo en el fin del mundo. ¿Cómo me imagino el fin del mundo? Y escribo, es el único cuento que termina como positivo al final, porque escribo prácticamente la historia del fin del mundo, pero también escribo la pareja que termina resolviendo todo y empieza una nueva época en la humanidad. Es un cuento intencional, escrito para responderme, no para responderle al chino, sino para responderme un escenario apocalíptico del fin del mundo. Es Claro. el siguiente cuento es Lorenzo, que fue el primero que yo escribí. Ujú. Lorenzo. Sí, porque no están en, como dice usted, profe, no están como en No, secuencia, como, no, este no. orden me lo sugirió Carreño y así lo Ah, dejé. entonces sigamos, profe, con Lorenzo, entonces. Bueno, Lorenzo tiene, cuando yo me entero de la historia de los cadáveres que encuentran allí en el tristemente célebre cementerio de los falsos positivos, Ujú. eh, que nunca me gustó ese nombre y no me gusta, eh, yo decía, yo tengo que contar esto de alguna manera, pero todavía no me veía escribiendo, era contarle a la gente que eso había ocurrido ahí cerca de donde yo trabajaba, a 15 minutos en las goteras de la universidad, Claro, pero no es y, cómodo. y no había dolientes, o sea, porque la universidad se interesa mucho tiempo después, es decir, no en el momento, sino ya cuando es casi que un show mediático, todo el cuento de los Ujú. falsos positivos. Entonces se organiza toda la parafernalia que se hizo allá. Sí, total. Este tema me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Incluso te cuento que cuando hubo las audiencias donde los militares estaban pidiendo perdón, ya tiempo después allí en el en el Teatro de Bellas Artes, yo asisto y hasta el día estaba sombrío, fue una cosa dolorosísima, dolorosísima. Yo no Tremendo. aguanté. Sí, eso fue muy difícil Ujú. por la carga emocional que había en el ambiente. Claro, Entonces, yo termino mezclando la historia de Lorenzo cuando se cae en la bicicleta para ir a la evaluación. No se regresa porque estaba a 500 metros de la casa y estaba a kilómetros de la escuela, pero decide ir al colegio raspado. O sea, a mí me impactó. claro, Y empiezo a narrar el cuento porque yo no había pensado en los falsos positivos, sino que cuando yo estoy narrando el cuento de que él se cae en la bicicleta, yo digo, pero ¿qué lo hizo caer? Y ahí se me viene claro. lo otro en la cabeza. Digo, un cadáver y bueno, todo lo que sucede en el cuento. Todo El en siguiente la historia. cuento, el Pero, profe, siguiente, pero ¿cómo? profundícenos un poquito más ahí de Lorenzo, un poquito más, un poquito más. Bueno, en ese, bien, hay algo allí que yo he intentado, estoy entendiendo que quiero narrar, porque también lo estoy haciendo en la novela, en el proyecto de novela que estoy escribiendo, es como la naturaleza Ujú. intenta hablar cuando hay algo que no es justo, que sucede algo injusto. De Exacto. alguna manera, de alguna manera el entorno te dice, yo no estoy de acuerdo tampoco con esto que está pasando. Entonces, al final del escrito, narro como una suerte de maldición alrededor de los muertos que se descubren, de los cadáveres que se descubren, porque uno, él no vuelve a cantar, Claro. pero yo digo que los animales se negaron a parir, las mujeres, o sea, la escuela se cierra, empieza toda una suerte de maldición en torno ahí al lugar Bueno, es que es y muy interesante.
Así que hay que comprar el libro del profe para que sepan bien, bien, bien en profundidad mejor lo que Todavía hay, cuenta. en Buscalibre se consigue y se consigue, eh, en internet se consigue, mejor dicho. De eso vamos a hablar, profe, dónde se consiguen, bueno, cómo lo pueden Ah, comprar, bueno, mejor dicho. listo. Sí, El siguiente cuento, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. El título me lo sugiere Jorge, es un pedazo de un poema, un verso de un poema. Es también una pregunta que me hacen, perdón, en uno de esos tantos diálogos. La ventaja de ser docente es que todos los días hay imaginarios que se tejen aquí en la cabeza a raíz claro. de una situación de clase, de una charla, de incluso una discusión con un compañero. Un estudiante, una niña me pregunta, profe, ¿qué pasaría si dos personas se enamoran? Algún conflicto tenía porque me pregunta, pero era como esa angustia que yo le respondiera. ¿Qué pasa si dos mujeres se enamoran del mismo hombre, pero el tipo de muere? ¿Cómo se resuelve eso? Y yo empiezo a imaginarme que evidentemente el tipo se muere, pero las dos no saben que la otra existe Claro. y van y visitan el cementerio. Y dejo toda la historia de ella visitando el cementerio hasta que se encuentran, pero meto un personaje fisgón ahí que es el sepulturero, que tenía una vida desgraciada, que, mejor dicho, era invisible para todo el mundo, pero él se enamora de la que creía que era una cuando descubre que son dos, exacerba todo lo que está sintiendo y él encuentra en esos minutos finales de placer, de autoplacer, la necesidad de morir, pero ya no como un escape a toda la vida sufrida que tenía, sino como la glorificación del Ujú. momento culmen que estaba viviendo. Esa es una historia y la otra historia paralela es ellas dos enamorándose la una de la otra porque ven reflejado al tipo que amaban en la otra. Entonces, cuando ellas empiezan a hablar, terminan es viendo al hombre reflejado en la otra y terminan ellas amándose. Es una, Como para dar respuesta un poco, ¿no? A lo que podría haber sido, ya ¿no? le respeta un poco. Sí. Es más, no volví a hablar con la niña de eso, o sea, no le respondí nunca, Pero ahí está pero el ahí cuento, ahí está. está. El siguiente es un cuento que inicialmente intento escribir con Jorge, a dos manos. Ujú. Yo le planteo la idea, yo lo comienzo a escribir y le digo, bueno, Jorge, usted lo va a terminar, que se llama Huesos. Sí, Huesos tiene un origen en Cáchira. Yo trabajo eh, de profesor en Cáchira, en el Instituto Agrícola, 2 años, y una niña se me acerca y me dice, mi papá abusa de mí, me toca. Yo hago esto para hacerle creer que sí, pero ya mi hermano se dio cuenta. Mamá sabe, pero no lo echan de la casa porque él es el que lleva la comida y bueno, wow, es una cosa qué dura, de verdad. aterradora. Yo le digo, ¿usted qué siente? Ella me dice, yo tengo miedo por mi hermana. Ya empezó el bachillerato y él la mira con los mismos ojos que me mira a mí. Qué duro. Bueno, el hecho es que ella se gradúa, ella sale de allá, se vuela y todo ese cuento, está casada con un compañero y de estudios y bien, creo que está bien, ¿no? Ojalá Se esté muy pudo bien. liberar, por decirlo de alguna manera. Exacto, pero yo digo, ¿será que ella deseó matar a su papá? Y narro el cuento de la niña que sale embarazada, Ujú. que se va al monte a tener a su hijo porque quiere tenerlo para darle el amor que no recibió como una madre que tal vez no tuvo, pero que el niño se muere y ella sueña con que quiere matar al papá, pero no se atreve, pero se transforma en asesina serial y va matándolo en cada hombre que se cruza con ella. Mata al hombre, pero no mata el origen de ese Ah, desvarío mental. Es un cuento breve, pero es bastante interesante. pero El reflexivo. Toca una realidad efectivo, compleja, cotidiana, cotidiana. cotidiana. El siguiente es origen de una conversación
no recuerdo la persona, pero sí supe que tuve la conversación, pues estábamos hablando de alguien conocido que después del COVID no había quedado como muy bien, eh, y era una mujer como muy altiva, pero la enfermedad como que le dejó muchas secuelas. Ujú. Y yo digo, bueno, uy, chica, me imagino la historia del delirio, del desvarío por la fiebre, pero invento el hecho de que ella se enamora de un retrato, de un hombre que ve en una fotografía, en un retrato de un siglo antes. El retrato tiene un siglo antes con una dedicatoria a una mujer que se llama como ella. Ujú. Entonces, Samay, te dejo este retrato para que me recuerdes, pa, 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 pa. Y ella le reclama al retrato, pero ¿por qué no Sí, viene a visitarme? ¿Qué pasó con usted? ¿Dónde está? ¿O es que usted es como el viento? Que, bueno, ta, ta. Pero era un ejercicio, fue un ejercicio consciente. El otro, hay algo que a mí siempre me ha preocupado, o no, no me ha intrigado, Samay. Bueno, sí, mi formación es técnica, yo soy técnico industrial, me claro, meto a estudiar licenciatura en matemáticas, pero las asignaturas de humanidades eran como muy académicas, muy del currículo. O sea, yo veo que la universidad no nos alimentó esa parte humanística, importantísima. mejora como pudo, debió haber sido. Eh, y en el siguiente cuento, bueno, ya algo que siempre me he preguntado, ¿por qué tenemos agüeros? No paso Agüeros, por debajo de la escalera, no paso por debajo de la escalera porque no me caso. te bajan los No, pies, porque no me exacto, canso. no coloque el portafolio allí porque no le llega plata. Ujú. El cuento del gato negro. Y resulta que la noche que empiezo a escribirlo, yo iba dirigiéndome a mi casa, había llovido mucho, yo voy caminando y de un zaguán me salta un gato, literal. Me saltó un gato negro y eran como las 10 de la noche y pego yo el brinco del siglo. Porque yo vi el animal y el animal salió, pero fue que me saltó a mí, pero el corazón Claro, empieza a temblar y este, llego con el cuento, ¿no? Entonces comento en la casa, "Ah, esos son agüeros, no hay que creer en eso, que no sé qué tal, tal, tal". Y me invento la historia. Profesionales que no creen en el agüero, ujú, son amantes, cada uno tiene su relación, pero son amantes. Y el amigo en común, que es el alcahueta, les dice, soñé con esto. Mejor que no se vayan porque es martes 13, no vayan para allá, no se quieran. Y es el muerto resulta ser el amigo que, que les advierte, ellos se separan, no se pueden ni mirar de la vergüenza que tienen por no creer en el amigo que termina muerto ese martes es 13. 13. También es una construcción. Sí, Te sí, contaba hace rato de el complejo de Afrodita. sí, Yo sí. estaba en Bucaramanga, en la Casa del Libro Total, Ujú. ya recuerdo el lugar, una exposición pictórica, un pelado, un chino, 18 20 añitos, había pintado una colección completa, dioses y personajes de la mitología griega. Sí. Y una rusa que trabaja ahí para la Casa del Libro Total estaba hablando de la mitología y esa noche, porque creo que fue todas las noches, en una conferencia de acuerdo con cada pintura, estaba hablando de Afrodita, Ujú. haciendo la reflexión de Afrodita. Yo sentado allí, llegué al hotel donde estaba hospedado y ella hizo una frase, dice el nombre, pero ella hace la pregunta y dice, el nombre será una maldición para Afrodita. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la llamaron? ¿Sería una maldición? ¿No sería una maldición? Y yo me fui con esa pregunta. Y empiezo a escribir el complejo de Afrodita, pero traslado la historia a la época actual. La niña nace de Claro. una relación ahí toda difícil. Un extranjero que es literato se la lleva y la llama Afrodita por lo hermosa que es, pero la viola cuando la niña tiene 7 años. Y la niña, por una anécdota que alguien me refirió en la universidad, de una muchacha de la universidad,
que ella, los novios o las parejas que tenía, anotaba en un cuaderno el nombre, como un trofeo, ¿no? Y a mí se me queda eso. Y lo narro ahí en el cuento de que la niña anota, dice, me acostumbré a escribir en un cuaderno los nombres de ellas y ellos, ¿no? De todos los amantes, pero es el primero, es el de él. Conrad, escribí tu nombre en el cuaderno, pero ella se está muriendo, en la historia se está muriendo y ella se pregunta, no sé si es una maldición, un premio, una maldición haberme llamado Afrodita. Ese Impresionante. fue un cuento producto de esa, de una ilustración, de una pintura y de una reflexión interna para darle respuesta a alguien que no estaba allí, porque Claro. no me conocía. Pero El, vemos, si- vemos en la construcción de todos los cuentos, ¿no? Yo creo que todo el mundo se va dando cuenta y es a raíz, va de circulando algo, de a una raíz de anécdota, algo, de una anécdota claro, de algo. Y claro. sobre Y es todo clave porque, la porque, maldición, ¿no, profe? Como que exacto. usted enfocó el cuento para que, ¿no? Ah, bueno, Eso, esa es la otra, Samay, que cuando yo empiezo a darme cuenta en el ejercicio con Jorge, porque varios cuentos surgieron en ese tránsito con él, yo empiezo a darme cuenta que hay un hilo conductor, ujú, la muerte, sí, la muerte, la maldición, lo discuto con Jorge y me dice sí. Entonces ya conscientemente, cada escrito que yo intentaba nuevo, lo metía por ahí. Incluso, claro, Samay, me costó trabajo al final. ¿En qué sentido? Ya yo me estaba casando con las historias y tenía conflictos internos, es decir, con tal personaje, vida sana, pero ¿por qué fue a hacer esto? O sea, casi que yo era otro que leía como que creía que había ocurrido y por qué pasó esto y por qué pasó aquello. Me costó trabajo claro. separarme de anatemas, me costó mucho trabajo, te cuento, porque lo que intentaba escribir después quería seguir la misma línea y desechaba, por eso, porque me ha costado, Complejidad. todavía me cuesta. El siguiente cuento, que es El Muerto, es un cuento circular. Ujú. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con y conozco pacientes bipolares, Qué buen personalidad. tema ese, profe. Qué buen Sí, tema y tocarlo es ahí en ese momento. complejo, complejo. Y yo veo, el día que escribí El Muerto, vi por Netflix el fracturado, el caso de que tiene como 26 personalidades. Sí, 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 terrible, es impresionante. Terrible, la Terrible, película terrible. muy fuerte, fortísima. Sí, Yo muy termino fuerte. y yo me imagino la historia. Ujú. Él, los papás aburridos le dicen suicidémonos porque yo no hay más, pero él a último momento se arrepiente, los ve morir, pero eso lo trastorna Lo daña. y empieza la narración del tipo que ve el muerto, pero es el mismo, porque es personalidad múltiple, todos allí es el mismo tipo que no sabe cómo es el cuento, por eso termina y miro hacia arriba, pero es el mismo el que está narrando. Es difícil porque es un cuento que intenta ser circular, como empieza, termina, es decir, volver al mismo lugar. Son cosas que yo le aprendí a Carreño en las charlas con él, porque, pues ya lo sabes, mi formación matemática, si te digo, allá en la universidad nada nos enseñaban, di- No, muy difícil. Es más, tú eres comunicadora social sí, señor. y de esto creo que ni en la carrera de ustedes, así como vámonos a la parte literaria, eh, No, 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 no. Creo es que una deuda, es es una una deuda anécdota, histórica. es una, es Histórica. una, es una historia interesante porque también es importante, ¿no? Cuando llegamos a ciertos momentos de la vida en que nos queremos dedicar a algo y encontramos muchas falencias que también nos afectan a nosotros, ¿no? Sí, Y sí. nos damos cuenta que, bueno, por ahí, ¿no, profe? Hay que poner el dedo en la llaga tarde o temprano. Tarde o temprano, ¿qué se puede hacer? Bueno, luego sigo con la idea de los cuentos circulares. El siguiente cuento. Bueno, el cuento de huesos que te dije que al anterior que te dije que intenté escribir con Jorge, fue Sí. chistoso porque el día que le dije, usted hace la mitad, a la media hora yo había concluido el cuento. Entonces le dije, Jorge, ya le di una conclusión, de no deje esa, no, déjelo usted, yo Ya lo soy poeta, terminé. cuentista.
El siguiente cuento también intenta ser circular, pero es curioso. Yo narro una historia real. Cuando la muerte se equivoca, un gran amigo, Wilson, eh, que fue profesor de teatro en el artístico, Mm, él, eh, él en la época de violencia, él era de cabello largo, escritor de poesía, y un grupo al margen de la ley le pareció que no debía existir él e intentan matarlo. Él va, había como una tienda, no sé, él entra al lugar donde el muchacho intenta matarlo y la bala no sale y vuelve a intentar y él lo tumba y sale corriendo y se esconde en el ataúd. Eso es real, se escondió en el ataúd en la funeraria Páez y de ahí lo sacan. Y él termina en otra ciudad. Yo narro el cuento, pero yo digo que es que la muerte se enamora de él y la ujú. muerte decide hacerse corpórea porque no lo quiere abandonar. Entonces, empiezo con el cuento, narro todo hasta la funeraria, pero narro que la noche anterior, el tanatólogo, el que arregla a los muertos, estaba arreglando el cadáver de una mujer muy hermosa, que en los órganos internos emanaban olor a rosas. Entonces, el tipo y le dice, algún día nos volveremos a ver, le dice al cadáver, y ese es el cadáver que la muerte decide habitar. Claro. Y se enamora del otro y años después, cuando los dos regresan, se encuentran con el que arreglaba a los muertos ya loco, enloquecido, viejito, y cuando la ve le dice, te dije que nos íbamos a volver a encontrar. Él sí la reconoce, pero ella No. sortea la cuestión y siguen bajando hasta la funeraria. Ajá. Es el recorrido desde el parque acá en Ocaña hasta la funeraria Paz, todo ese recorrido. Es Qué así. media historia, ¿no? Y además, Pero es claro, por real eso. la parte de Wilson, Wilson Sánchez. Claro. De hecho, esa Y el ilustración es último, también espectacular, ¿no? Esa sí, ilustración. el último cuento, 7 días para suicidarme, Sí, eso fue sí, en sí. diciembre, hace 2 años, sino 2, 3 años. Yo estoy acá y recibo la noticia de que Camila, la prima de Melissa, se suicidó. Sí, sí, impactante esa noticia para todos, yo Claro, creo. porque yo a ella le había dicté clase, yo siempre la vi en el momento bonito. Ella hablaba conmigo, Sí. cuando tenía sus crisis, hablaba conmigo. La veo en la universidad estudiando comunicación, me alegra mucho cuando ella empezó. Y wow, se suicidó esta caraja y se me vienen a la memoria momentos de ella, de depresión, momentos de otros depresivos que conozco y narro las etapas de la depresión hasta llevarla al suicidio. Claro. Pero yo digo, bueno, un paralelo. Decido dividir en 7 etapas y ya Ujú. hablo de los 7 días de la creación, pero la antítesis de la creación en la depresión hasta, no hasta la vida, sino hasta llegar a la muerte. Decidí ponerle el Profe, personaje masculino, eso da para otro libro. da para otro. No, sí, Y esos decido 7 días. ponerle, vea, decido ponerle el personaje masculino por respeto a la memoria de Camila. Sí. Cuando yo escribo el cuento, yo le cuento a Melissa, Melissa, esto es un homenaje a Camila. Ella lo lee, le parece fuerte. Incluso la ilustración, porque él se tira desde una torre del reloj en el cuento, el protagonista. Yo le dije, pero yo quiero que aparezca Camila de alguna manera. Ujú. Y por eso está el rostro de Camila, que es el rostro real en las Sí. ilustraciones del libro. Pero parece Eh, como dividido, ¿no? sí, exacto. Entonces, el, el libro es un tránsito por los vericuetos de la muerte y por los vericuetos de las maldiciones, las malditudes más que las maldiciones de la naturaleza humana, cómo somos capaces de atentar contra otros, cómo somos capaces, cómo eso nos puede enloquecer, cómo hay fuerzas oscuras que no dominamos, pero que se alían con la muerte. Claro que En el están ahí. caso del ausente, cómo hay, por ejemplo, el ser que más te debe cuidar, que es el papá, el que termina violándote, Claro. vuelve la muerte ahí a hacer sus jugarretas.
Y es como, no lo digo en ninguna parte, pero es como tratar de preguntarle a la muerte qué es lo que le debemos para qué nos está cobrando, porque todo lo que pudo haber sido bonito, no fue bonito y terminó en muerte. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Qué es lo que la muerte nos cobra? ¿Por qué nos está haciendo eso? Ese fue el intento de 15 cuentos, Amay, que terminan en 17 ilustraciones de Melissa, bellísimas. Y en una edición, por aquí tengo, incluso está selladito todavía, en Sí, una edición muy bonita de Escarabajo, este, que es un parto. Vos sos escritora, sí, sabes lo que se siente, ese sí. pre, en el momento en que coges el libro, que no sabes qué es, no sabes qué hacer con el libro en las manos, y cuando van transcurriendo los días y los sinsabores Todo lo de que esta deja, todo lo británica, que por deja. Sí, sí, yo creo que este sería un tema que yo creo que nos ponemos a hablar acá el profesor y yo y realmente creo que no terminamos con la entrevista, pero yo quiero decir algo muy, bueno, quiero hacer como una apreciación y es unos cuentos muy bien logrados del profesor Henry, que yo me hago esa pregunta y de hecho yo hablé, bueno, como estaba diciendo el profesor, en algún momento uno tiene que poner en la llaga, porque yo hablaba con la Universidad Francisco de Paula Santander, con una persona en específico que de pronto si ve la entrevista sabe que es así. Yo le decía, ¿por qué no se lee en la universidad libros de autores ocañeros, no? Libros que pueden lograr aspectos positivos y reflexivos de pronto en las clases de comunicación, como puede ser el libro del profesor Henry en las clases de comunicación social, ¿sí? Interesante también yo creo que la universidad tiene un grupo de literatura también. Entonces, ¿por qué decirlo? Porque, por ejemplo, el profe es egresado de la universidad, ¿no? sí, casi todas las formaciones En la con la universidad. universidad. Yo soy egresada de la universidad y hay muchos, bueno, por decirlo así, pero hay varios escritores o cañeros que son egresados de la universidad y creo que es justo que la universidad también comience como a dar ese espacio también de los autores o cañeros, que ojalá existan invitaciones por parte de la universidad para que los autores presenten sus obras dentro de la universidad, porque cuando hablo de esto lo hablo porque el profesor Henry se encuentra en Ocaña, ¿no? Y hay esa viabilidad de que él pueda ir, compartir con la gente sus experiencias, y siento que debemos tener una reflexión, o la universidad debe tener una reflexión frente a esto, y también incluso las instituciones educativas que lean más libros también, donde se hable de la historia de Ocaña, porque muchas veces ni los estudiantes conocen la historia de Ocaña. O sea, no les ponen a leer libros que hablen de nuestra cultura, de nuestra historia, de los escritores, de los poetas, de quienes han aportado en estos aspectos a nuestra ciudad, y sería importante como hacer esa reflexión, profe, ¿no? Total, total. Pienso que es una deuda histórica Sí, de la institucionalidad educativa de Ocaña, rescatar, porque Ocaña se quedó en el cuento de los felibres y no salimos de los felibres, y y ya, después de los felibres cualquier cantidad de escritores. Por ahí estoy leyendo, a paralelo a Fosse, estoy sí. leyendo a Benjamín José, Casadiego, que es perdón. ¿Quién, perdón? el que te decía de Blancura, Sí, de John Fosse. Estoy leyendo a Benjamín Casadiego, un autor sí, ocañero, un escritor ocañero. Es un libro espectacular, es complejo. Y ujú, hombre, aquí hay muchos escritores y muchos jóvenes escritores y claro, mujeres, hay muchas, poetas, escritoras, y sí, no se conoce porque no, no y se le bueno, está dando la difusión. no, y bueno, este espacio es para eso también, para que las mujeres también que están escribiendo, puedan compartir lo que hacen, los hombres también que están escribiendo, que han publicado también, porque muchas veces como que queda un poco complejo llegar a todos, ¿no? Conocer y saber quiénes son todos por lo mismo, porque no existe esa difusión, no existen esos espacios, y en Ocaña hay gente buena escribiendo. Entonces vamos aquí a compartir, profe, como sus redes sociales para que la gente lo siga, y también díganos, profe, dónde se puede conseguir el libro para que lo puedan obtener, lo puedan leer y lo puedan compartir.
Bueno, yo creo que acá en Ocaña ya no hay textos en, bueno, Melissa tiene y yo tengo, Sí. pero en la Obregón había, ya se vendieron, en la Casa Amarilla ya se vendieron, en Literato había, ya se vendieron. Ujú. ¿Qué día hablaba con Alex, el de la Barbosa? Quería dejar unos libros allí en la Barbosa y creo que de pronto retomar allá en los otros sitios a ver si se puede. En Sí, Buscalibre se puede encontrar, creo que hay poquitos textos ya de los que se consiguen en línea. Eh, la librería Nacional, la Lerner y por Buscalibre. por Ya buscar. los precios sí ya los controlan son ellos porque, bueno, acá uno dice cuesta tanto, pero en línea pues lo pone la empresa que tenga el libro. En las redes, bueno, Henry Carrascal y o el profe tenía Twitter, lo cerré, Facebook e Instagram que Ujú. tengo, pero estoy trabajando en un proyecto de crear una red específica, o sea, un Claro. perfil específico para el escritor, o sea, Ujú. dejarlo abierto. En eso estoy, está demorado el proyecto, pero es la intención. Eh, Se consigue, como te digo, en línea y se consigue acá en Ocaña con Melissa Álvarez o conmigo. Sí. Eso, entonces, aquí en las redes sociales que le vamos a dejar, ¿no? De pronto para que se puedan contactar con el profe y puedan obtener este libro, porque de verdad yo lo leí, ya ustedes conocieron del libro, el profesor, bueno, nos habló un poco de cada cuento y créanme que leerlo es muy diferente también a que el profe nos lo cuente, porque la experiencia que se vive es distinta. Cuando uno lee, la experiencia es totalmente distinta. Entonces, bueno, hacerle la invitación para que lo compren todos. De verdad que sí. Y agradece, no, vamos a terminar con algo muy importante y es que el profe nos va a contar qué proyectos tiene también. Bueno, te comento, yo no he parado de escribir, lo que pasa es que El escritor no escribo y para de lo guardo escribir, por ahí no esperando para. que salga algo. Sí. Pero a raíz de una confidencia que me hizo una amiga sobre la muerte de su papá, por qué había ocurrido la muerte de su papá, duró esa historia aquí dándome vueltas en la cabeza. Y un día me senté a escribir y empiezo a escribir un cuento que yo creía que iba a ser como los cuentos de anatemas, en la extensión así, pero yo lo leía y me faltó decir esto, me faltó decir esto. Y ya va en una extensión de ciento y pico de páginas, eh, una novela corta, digo yo, Ujú. eh, que no tiene título aún, no tiene título, pero que está siendo muy interesante porque me estoy planteando ciertos retos desde el monólogo interior, desde la polifonía en el texto. Eh, Ha sido difícil y Ujú. a veces la abandono 2 meses, 3 meses, la dejo por allá. Cuando vuelvo, eh, releo, Sí. planteo, me estoy cuestionando frente a ciertas cosas. O sea, ahí va, en el tintero. Me gustaría este año, a final de año, publicar. Ujú. Ojalá, ojalá, no sé. Eso, tú sabes que uno empieza con algo y uno cree que sí, cuando se atraviesan todos Algunas. los demás habidos y por haber, y es difícil. Pero ahí va, es una historia interesante. Escribí anteayer, en esta semana, escribí un pequeño cuento de página y media a raíz de algo, de una experiencia con un estudiante que me puede bastante porque es un muchacho que se va a graduar, pero es un muchacho que es solitario prácticamente porque incluso hasta el padrastro lo ha corrido, es un buen muchacho, pero tiene unos dolores en el alma que me pueden Bueno, y narro el cuento de él. bueno, profe, esto es otro tema también, ¿no? O sea, es que es impresionante cuando habla uno, no solamente con el escritor, hablamos con el docente también. O sea, son muchas cosas, ¿no, profe? Y Que te se cuento que alinean esa ahí. es una ventaja, Sí, sí. Samay, porque, por ejemplo, en este caso, yo narro una situación hipotética donde él me pide un abrazo Mm.
Y yo digo, al final vino por un abrazo, vino por afecto y terminó enseñándome, porque yo me hago un cuestionamiento enorme sobre lo que el abrazo genera. Estoy en eso, Samay, estoy desarrollando ideas, a veces el día a día laboral no me deja. Mira, este es el borrador de impreso todo eso es lo que va escrito De la novela. del de novela que tengo. Espectacular, profe. Es complejo, porque quisiera tener la vida resuelta económicamente hablando para sentarme solo a escribir, Yo creo que todos, todos, profe, todos para quisiéramos sentarme a leer y a escribir. un sueño. Pero, tú ahora que estás estudiando dices, yo quiero Ujú. escribir sobre esto, tengo este proyecto, pero Sí, sí. empiezas una maestría y la maestría te consume y va a llegar un momento en que, Luego la tesis y uno como, exacto, te va a dar hasta rabia estar estudiando porque dices, y aquello que lo dejé, sí, es sí. algo curiosísimo. Hay Pero que ahí está. combinar, luchar por combinar, luchar por combinar. Yo creo que la gente, uno no escribe y las cosas salen de la noche a la mañana, como lo dice el profe. 2 meses, se queda callado, se no escribe, se queda ahí, luego puede pasar incluso, puede pasar un año y no volver a tocar ese manuscrito de dos Volver meses y luego volver a retomar. a tocar. Así es este mundo de las letras, el mundo de la literatura, pero realmente es maravilloso. Y es maravilloso también conocer personas como el profesor Henry, que se dedica a transmitir a través de las letras, de las palabras, no solo lo que siente, sino las distintas realidades y todo aquello que también lo inspira, que lo motiva. Y bueno, el profesor Henry es también y hace parte de lo mejor de Norte de Santander. Muchas gracias, profe, por haber estado aquí en este programa. De verdad fue un gusto, Gracias un a ti, placer Samay. toda esta conversación. Muchas gracias, Samay, y sigamos en contacto. Sí, profe, así será.